Ernesto Jiménez Caballero, GC, según seudónimo con que firmó muchos trabajos y en cierto modo quiso llamarse, nació en Madrid el 2 de agosto de 1899 en la calle del Duque de Rivas, número 7, es el mayor de 4 hermanos, hijo de un modesto empleado que logró una admirable carrera industrial en papel y artes gráficas. Se licenció y doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad Central y a los 20 años, recién acabada la Guerra Mundial, se distinguía ya en su carrera docente al ser nombrado profesor de español en la Universidad de Estrasburgo. Más tarde ganaría la Cátedra de Literatura del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, sería también profesor de Literatura de la Escuela Oficial de Periodismo, embajador de España en Paraguay, pero sin embargo los perfiles más relevantes de la historia y de la personalidad de Ernesto Jiménez Caballeros no son esos, de catedrático o de diplomático, sino de animador de la vida literaria e intelectual española, sobre todo en la vanguardia más pura, y al mismo tiempo, en cierto modo, el gran enamorado del fascismo y el introductor en España de algunos de sus símbolos y de sus ideas. Ernesto Jiménez Caballero ha sido un poco un maestro para una generación de escritores, era algo más que un maestro, era también un hombre un poco, era la batuta del director de orquesta de los movimientos literarios de la época. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Usted tiene tantas cosas que decir y una vida tan plena y tan rica que naturalmente en los límites de este programa apenas vamos a tratar de descubrir algunas facetas de ese brillo múltiple. Empecemos, si le parece a usted, yendo en Ernesto por sus primeros años. ¿Cómo fueron? Mis primeros años fueron muy pequeñitos, como todos los que nacen. Yo creo que entre las fotos que elegimos ayer hay una publicada en mi trabalengua sobre España, donde estoy con un aro. Creo que es esta, ¿verdad? Esta es la foto del aro, que está en este libro, uno de los tantísimos libros de Ernesto Jiménez Caballero, porque cuando estalló la Guerra Civil Española probablemente pasaban ya de la docena. Yo no me acuerdo, no los he contado nunca. Y después, no me convierto en estatua de sal, jamás vuelvo la cabeza atrás. De ahí que sea siempre vanguardista, como lo soy hoy, en mi tercera revolución, porque no es esa la segunda, la del fascismo, sino antes la vanguardista y la que preparo ahora y que espero que me la preguntes, querido Serrano. Sí, pero lo hablaremos después porque cada Muy bien. cosa a su debido tiempo y yo quisiera que hablemos entonces de la primera revolución de Ernesto Jiménez Caballero, que es la revolución literaria o intelectual, tiempos inolvidables de la Gaceta Literaria que él funda, tiempos del Robinson de las letras que ha sido y sigue siendo un poco Ernesto Jiménez Caballero. Pues si me permite, Serrano, no es esa la primera revolución. La primera literaria fue la de mi primer libro. Yo estaba, como has dicho y te lo agradezco, en la Universidad de Estrasburgo a los 20 años, porque iba a ir a Washington enviado por Menéndez Pidal y Américo Castro. Pero me encontraron muy joven y aquello trastornó mi destino. Vino entonces a Madrid un profesor de Estrasburgo, Eugen Kohler, con su señora, me acuerdo que esperaban un niño, y el niño que encontraron fui yo, porque me llevaron con ellos hasta Estrasburgo. Al volver de mi primer curso de español, de profesor, tuve que hacer el servicio militar, el de los cotas, que se pagaba una cantidad, una cota, como se decía vulgarmente, se estaba 3 meses y se volvía otra vez a la vida civil, y luego otros 2 meses. Yo llegué, recién llegado a Estrasburgo, al cuartel de la montaña, en el regimiento de Saboya número 6, teniendo como compañero de mili a un muchacho también compañero de universidad llamado Damas Alonso. Pero él tuvo más fortuna que yo. Se preparaba para presidente de la Academia Española. Yo no he tenido nunca el honor de ser académico. Tuve solamente el de ser un modesto soldado o paisa cuando estalló la Revolución de Anual y me fui cantando lo de banderita española a defender el honor patrio. Después de 18 meses volví, escribí un libro, Notas marruecas de un soldado, el único ejemplar que existe y que no se ha podido reimprimir por razones que ahora te diré, y se lo di a Américo Castro para que lo leyera. Y me dijo: Ernesto, si publica usted este libro, va a la cárcel. Pues me parece muy justo, le dije yo.
y efectivamente lo compuse yo mismo porque fui tipógrafo. Mi padre era industrial de artes gráficas y me enseñó en la Escuela de Artes y Oficios este oficio. Eran 500 ejemplares. Mandé uno de los primeros a Miguel de Unamuno en Salamanca y a los 3 días él me respondía con una tarjeta de esas del Estado, verde, con su caligrafía ganchuda inolvidable, donde me proclamaba escritor y gran escritor, y que iba a hablar de mi libro en el Ateneo, toda una conferencia, a publicar otro en el Liberal de Bilbao y el de Madrid. Lo publicó Indalecio Prieto, todo el libro en el de Bilbao lo reimprimió, Dors, Castrovido, Alaverría. Me hice célebre en 15 días, porque a los 15 días estaba en prisiones militares, como efectivamente había anunciado Américo Castro. Había sido una profecía certera. Había dicho la verdad sobre Marruecos. Entonces me pedían 18 años de cárcel, mandaban los liberales, los de Romanones. Y cuando dio el golpe de Estado el 13 de septiembre del 23, don Miguel Primo Rivera, fue un militar que se llamaba Lavín y le entusiasmaba mi libro, le dije, si los liberales me piden 18 años de cárcel, este general que acaba de dar un golpe de Estado me corta la cabeza. Y me dispuse a emigrar. Cuando al día siguiente me llamó y me ha llamado el general Primo Rivera, a los pocos días. Digo, Dios, ya he perdido el final de mi vida, que era la cabeza, era todo para un escritor. Dice, no, es que don Miguel ha dicho que conoce su obra y que él va a hacer en Marruecos lo que usted dice en ella, y quedé libre, suelto. De modo que esa fue mi primera revolución, el ir a prisiones militares, el levantar la verdad sobre Marruecos, y allí en Marruecos, precisamente al llegar a Guadlao, en el campamento, marchaba una expedición hacia Sauen, que la mandaba un comandante. Y me dijeron, ese comandante que hay con ese bigotito, ¿quién es? Se llama Francisco Franco. Ayer le conocí yo a Franco. Bien, entonces no son 3 las revoluciones de Ernesto Jiménez Caballero, hay más. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuándo viene la segunda? La segunda fue la vanguardista, ya la literaria. Esta fue político-literaria. Ya al regresar otra vez de la Universidad de Estrasburgo, enseguida empecé a escribir en La Libertad, de Oteiza, en El Heraldo y sobre todo en El Sol. En El Sol de Urgoiti, de Ortega y en la revista de Occidente. Y es cuando pensé hacer un periódico de las letras que me lanzó en su primer número Ortega, en un artículo de fondo inolvidable. Y esa fue la Gaceta Literaria que recogió la llamada generación del 27, donde estaban poetas como Alberti, como Salinas, Guillén, Lorca, Damaso Alonso, todos los prosistas, en fin, es muy conocido esto para que yo vuelva a insistir en ello. Duró la Gaceta Literaria desde el 1 de enero del 27 hasta el 32. Las revoluciones de la Gaceta Literaria, aparte de reunir todo esto, lo ha dicho Ricardo de la Cierva últimamente, que tuve la virtud bastante rara en España de aunar durante un cierto tiempo los que iban a ser comunistas y fascistas en abrazo, porque lo verdaderamente interesante es que cuando yo vi que las cosas iban muy mal para España, y tuve al descubrir Roma, la Roma de Mussolini, que no era lo que nos pintaban ni lo que han pintado después, era un socialismo nacional. Esa